Bien, buenos días con los estudiantes del segundo de paralelo D en física. Hoy vamos a avanzar un poco más en los contenidos y en la página 178 y 179 ustedes tendrán el tema de la ley de Ohm. Ley de Ohm. Pues bueno, es una cuestión muy simple que se aplica mucho en nuestra cotidianidad. Lo que pasa es que el señor Ohm, un ingeniero físico, tomó un cable y en medio le puso un resistor. Este resistor hace la transformación de la corriente. Pero, ¿qué pasa si es que yo le mido el voltaje que entra, el voltaje que sale, la corriente que entra y la corriente que sale? En dos puntos hemos medido estos dos aspectos y él se dio cuenta que se da una constante y esa constante se llama resistencia. ¿Cómo obtuvo esa constante? Sencillo. Al medir el voltaje en el punto A y al dividir sobre la intensidad de corriente, se dio cuenta que ese voltaje dividido para la intensidad de corriente en el punto B era el mismo. Como es una constante, le dio un nombre y el nombre que en honor a su trabajo lleva a él la ley de Ohm. Simplemente, ¿qué nos dice la ley de Ohm? Que la resistencia es igual al voltaje o diferencia de voltaje dividido entre la corriente o intensidad de corriente, diferencial de voltaje para la intensidad de la corriente o simplemente corriente. Si yo hago esa división, hemos estado calculando la resistencia de un cable, de un material o de cualquier otro elemento que se utiliza en las construcciones y elaboración de aparatos eléctricos que van mucho de resistencias, mucho de transformadores, mucho de conductores, buscando los mejores conductores, las mejores resistencias para lograr lo que la ciencia ha logrado hasta hoy. Pues entonces la ley de Ohm nos da esto, que la resistencia es igual a la diferencia de voltaje dividido entre la intensidad de la corriente. Ahora bien, esta fórmula también nos permite observar que si multiplico esto que está dividiendo, paso multiplicando la intensidad por la resistencia, me dará también a la diferencia de voltaje. En otras palabras, la diferencia de voltaje se obtiene también multiplicando la intensidad de la corriente por la resistencia. Muy bien, esa fórmula es la que ha servido, como digo, en la actualidad y en muchos siglos para seguir haciendo trabajos de avanzado. Ahora bien, la resistencia nosotros la podemos calcular en diferentes materiales. Pueden ser aluminio, cobre, hierro, metales de diferente nombre y diferente calidad. Para ellos se ha medido la resistividad de cada uno de ellos. Así ha clasificado los mejores conductores y los mejores resistentes. O si quieren entenderlo mejor, los buenos conductores y los malos conductores. A los malos conductores les llaman resistentes a la electricidad y a los buenos conductores pues simplemente conductores. Esta resistencia de los materiales depende de tres aspectos. Uno, resistencia depende de la longitud. Esto quiere decir que entre más largo sea un conductor, hay mayor resistencia para la conducción de la electricidad. 2.
depende de la sección o área. Ahora, generalmente la sección o área, un corte del conductor, la mayoría de los cables son en forma circular, así que hacemos un corte. Nosotros estamos la mayoría de las veces aplicando la fórmula del círculo, entonces, que el área es pi por radio al cuadrado. La mayoría de cables, muy poquísimos, muy raros se les ve de sección rectangular, piramidal, qué sé yo. Solamente podríamos decir de sección circular. Bien, y tercero, depende también del tipo de material, ya sea cobre, ya sea plata, ya sea hierro, cobre, plata, hierro, o cualquier otro material que en la actualidad se hacen mezclas de materiales y se logran unos de mayor conductividad y se logran otros de mayor resistencia. La industria los ha fabricado a montones. Entonces, dependiendo de estos tres aspectos, nosotros podríamos mirar cuánta resistencia podemos utilizar o cuánta conductividad lo podemos llegar a utilizar. Estos temas nos ayudan a resolver problemitas como este que tenemos aquí. Dice, ¿cuál es la resistencia de un cable de cobre de 2 metros de largo, de 1 milímetro de diámetro? ¿Y qué corriente pasa por el cable si se aplica un voltaje de 0, o 0.10 voltios? Bueno, la resistividad de los materiales que dependen de estos tres aspectos suele calcularse a través de esta fórmula. La resistividad o resistencia del cable va a ser igual al cociente entre la longitud del cable sobre el coeficiente de resistividad, que es ρ, y multiplicada por la sección del cable. Les invito a corregir la fórmula del texto. El texto está mal escrita, la fórmula. Ustedes, cuando vean ya en la página 179, comparen con esta de aquí y se van a dar cuenta que no es la correcta. Por lo tanto, les pido corregir. Cuando ya estemos en clase podemos discutir. En todo caso, ustedes pueden mirar otros textos, otras fuentes de investigar y comparar que el texto del Ministerio de Educación, la fórmula no la tiene en forma correcta. Entonces yo voy a aplicar esta forma que ya está verificada en los textos científicos y lo he sacado directamente de un texto de física para las ingenierías. Bueno, entonces vamos a aplicar esta formulita para resolver el problema. ¿Qué nos pide? Calcular la resistencia. Aquí tenemos como datos, primero, que la longitud del cable L es igual a 2 metros. También tenemos que la resistividad del alambre de cobre es 5.81 exponente 7. 5.81 exponente 7 sobre ohmios por metro. O como algunos autores escriben también, ohmios a la menos 1, metros a la menos 1. Bueno, matemáticamente ustedes ya saben que el significado es ese. Estos coeficientes de resistividad usted los puede encontrar en diferentes textos, pero también en la página 179 tiene ya un coeficiente de resistividad de varios materiales que cuando se den los problemas ustedes los pueden corregir o consultar para utilizar. Por último, sabemos que la sección circular del cable entonces es pi por radio al cuadrado. Para eso tenemos que el radio
como es 1 milímetro, el radio entonces será 0.5 milímetros. Y si el radio es de 0.5 milímetros, pues ya tenemos un dato más. La superficie o el área, la sección S, va a ser igual a pi, que es 3.1416, por el radio, que es 0.5. Pero esto está en milímetros y lo vamos a convertir a metros, para lo cual usted divide 0.5 para 1000 milímetros, o en otras palabras, nosotros sabemos que 1 metro equivale a 1000 milímetros. Por lo tanto, simplificando milímetros, nos va a quedar 0.5 sobre 1000 metros. Eso equivale a 0.5 exponente menos 3. Pero, para ser exhaustivos con la matemática, se debe escribir 5 exponente menos 4. ¿Verdad? Esta área nos dará entonces un valor que usted al multiplicar lo obtiene como 7.85, perdón, no está aquí el área, vamos a tener que traer calculadora. 7.85 exponente 7, ¿está bien? El área será de 7.85 exponente menos 7. Perdón, menos 9. Ok. Si usted hace la multiplicación de esto, usted va a obtener 7.85 exponente a la menos 9 como superficie. Entonces, ahora sí nos corresponde calcular la resistencia del cable. La resistencia será igual. La longitud, 2 metros, está dividido para el área, sección del área, 7.885 exponente menos 9 metros cuadrados, que multiplicará a la resistividad, que es 5.81 exponente 7. Entonces nos resta nada más hacer la división. 5.81, no se olvide que son ohmios por metro. Al efectuar la multiplicación podríamos eliminar una m con esta m. Entonces nos va a quedar que la resistencia será igual a 2 metros dividido para 7.85 exponente 9, multiplicamos por esta cantidad y nos va a dar dividido para, perdón, acá no estamos, dividido para 45.63 metros, nos quedó la m, sobre ohmios. Así que si hacemos la fracción compleja medios y extremos, nosotros tendríamos 4.38 metros por metros sobre, perdón, medios metros por ohmio sobre metro. Simplificamos y nos va a quedar solamente ohmios. Por lo tanto, la resistencia ha sido igual a metros, perdón, el ohmio es acá arriba para que entiendan mejor.
Metros con metros se simplifica y queda ohmios. La resistencia ha sido igual a 4.38 exponente menos 2 ohmios. O si prefiere, la resistencia es a 0.0438 ohmios. Eso es lo que nos ayuda a resolver esa famosa ley de Ohm. Pero más abajo nos pregunta también qué corriente pasa por el cable si se aplica un voltaje de 0.10 voltios. Nos está preguntando la intensidad. Pero como nosotros sabemos que la resistividad es igual a esto, despejando de aquí, simplemente la intensidad de corriente será igual a la diferencia de voltaje dividido sobre la resistencia. Así que la cantidad de energía que está pasando es intensidad es igual a 0.10 voltios para 0.0438 ohmios. Por lo tanto, la intensidad de la corriente será 0.10 dividido para 2, para 0.4, sale a 2.32 amperios. Hemos logrado responder entonces a las dos preguntas que el problema nos hacía. Con esto yo les voy a enviar la actividad que usted tiene que desarrollar y que estarán en las páginas 178, 179, 180. No se preocupe si no toma nota porque en el documento que les mando la tarea estará allí. Espero que la explicación sea lo suficiente. Si alguna operación está errada, tienen las calculadoras. El proceso está muy bien. Podemos corregir si es necesario. Muchas gracias. Hasta luego.